Hola Skin Lovers, ¿cómo están? De nuevo yo, Patriderma o Derma Queen, como me quieran decir. Pues aquí estamos en un capítulo más de Dermatología Integrativa, este podcast acerca de la piel y todo lo relacionado, la piel desde adentro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es de lo que más veo en la consulta y quiero tratarlo desde un punto de vista un poco personal, ¿sí? Vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. Y les voy a platicar de esta enfermedad, pero acerca de cómo la viví, ¿sí? Cómo fue que me hice el diagnóstico, los síntomas. Yo sé que muchas se identifican y justamente por eso quiero darle este enfoque, ¿sí? De mí como paciente, cómo lo viví como paciente. Porque pues ahora ya lo veo como médico, lo trato en la consulta, pero en su momento la verdad es que fue, bueno, todavía es muy difícil, pero pues antes más. Les cuento, desde que la primera vez que me dio COVID, ¿no? Ustedes recordarán, ahí en el 2020, me dio en junio, principios de junio del 2020. Yo la verdad la enfermedad la pasé muy bien. Fueron 3 semanas de descansar, ¿no? Porque aparte quien me escribía por mensaje le decía tengo COVID y entonces ya te dejaban en paz, nadie te escribía. Fue maravilloso. Perdí el sentido del olfato y el sentido del gusto un día nada más. Pero después de esas 3 semanas en las que descansé muchísimo, afortunadamente, claro que tenía miedo, ¿no? Porque ahí todavía no había vacuna, no sabías qué iba a pasar contigo. Yo despertaba y decía, sí, respiro, sí, estoy viva, muy bien, ¿sí? Cuando terminó la enfermedad fue realmente cuando vino lo malo, ¿sí? Yo me sentía sumamente cansada, tenía sueño casi todo el tiempo, me dolía mucho la espalda, cosa que nunca me había pasado en la vida, y me sentía muy irritable, ¿sí? También empezaba a tener alteraciones en el estado de ánimo. Me acuerdo que incluso fui al psiquiatra, fue la penúltima vez que fui al psiquiatra, porque me ponía muy triste, por ejemplo, los ataques en redes sociales, ¿no? E incluso me pregunté a mí misma si todo esto de la resistencia a la insulina y todo lo que yo decía era verdad. Entonces, no la pasé muy bien, pero yo no me sentía yo. Quien tiene este padecimiento entiende a qué me refiero. Ya fui con el psiquiatra, me dijo que tenía depresión, que esta irritabilidad constante y este estado de ánimo como enojada y que no soportaba a la gente y que ya no quería salir de mi casa era considerado depresión y lo demás pues era cansancio, ¿no? Y que con mis suplementos alimenticios que tomaba iba a salir adelante. Y así la pasé. Posteriormente, 2 años después, en enero del 2022, ya vacunada, vale mencionar que yo la verdad abusé de las vacunas. Yo me puse 6 vacunas, ¿sí? Contra COVID. Esto pues no lo hagan, no es adecuado, no está bien. Después de la vacuna yo no noté nada. Sin embargo, en 2022 que me enfermo de COVID, era mi cumpleaños y me fui a Tulum, ¿no? Y no tuve pues ninguna restricción, no me puse cubrebocas, que me voy a acordar el cubrebocas. Y regresé pues enferma de COVID y no la pasé tan mal, no, ni siquiera tuve fiebre, tuve mucha cefalea, estuve en mi cama 3 días, no, el dolor de espalda que era más, pero cuando ya me reincorporo a mis actividades, empiezo a sentirme fatal, ¿sí? La verdad es que me sentía deprimida, me sentía ansiosa, me dolía el cuerpo, me dolían las articulaciones,
Sentía como si tuviera inflamado el cerebro, me sentía tonta, sentía que no pensaba rápido, sentía que no hablaba rápido, se me empezaron a olvidar cosas, como cosas que tenía que hacer. Me dolían, me sentía como piquetes en los pies, en las manos, tenía la piel súper seca, se me estaba cayendo el cabello bastante. Mis uñas siempre han sido frágiles, pero ahí estaban todavía más frágiles. La piel de mi cara estaba muy sensible, siento que yo tenía la piel más hacia un poquito grasa, estaba muy sensible, muy roja. Y pues yo no entendía qué me pasaba, ¿no? Lo más característico es que estaba cansadísima. O sea, yo de verdad me dolía levantarme. Decía, ay no, mi camita qué rica está, ¿no? ¿Por qué me tengo que levantar? Obviamente fui con muchos doctores, ¿no? Porque además también tenía un dolor precordial, un dolor aquí en el corazón. Y entonces fui con el cardiólogo y fui con el endocrinólogo y fui con el psiquiatra y fui con el internista y total que me diagnosticaron long COVID, ¿sí? La verdad es que yo, ya saben cómo soy, yo no le creo a nadie, yo le creo a mi cuerpo y dije, ¿cómo que long COVID? Esto de long COVID, pues esto nos lo acabamos de inventar, ¿no? El COVID es algo muy nuevo y ¿cómo que va? ¿Por qué quedé así? Voy a aplicar a lo que me dedico y voy a buscar qué es lo que me está pasando. Entonces, yo siempre antes le daba su lugar a todos los especialistas y a veces ni siquiera veía yo mis estudios de laboratorio o lo dejaba en las manos del especialista que estaba viendo, ¿no? Entonces dije, no, porque había un síntoma que cada vez me pesaba más, que era la depresión, ¿sí? Yo me sentía inútil, sentía que yo no había logrado nada en la vida, que cualquier cosa que veía lloraba. Me acuerdo que por esos días una ex Miss Universo estadounidense se quitó la vida, se aventó de un 9º piso, algo así. Bueno, yo no paraba de llorar, ¿sí? Porque sentía decía, ¿qué tan desesperada o tan inmensamente triste tienes que estar para tomar una decisión así? Incluso yo tenía tanta tristeza que ya no quería vivir, ¿no? Es pues tanto dolor que dices, ay no, ya no quiero vivir este dolor, ya mejor me muero. Pero de verdad que ni siquiera tienes como las ganas, porque no tienes ni siquiera energía para planear cómo morir, ¿no? Y esto era algo muy fuerte, que yo misma decía, Patricia, pero ¿por qué piensas eso? ¿Cómo que no has logrado nada? ¿Cómo que eres una perdedora? ¿Cómo que no cómo que tu vida no está bien? Es algo muy difícil. Yo en algún momento pensaba o me habían diagnosticado de depresión, pero nada que ver con lo que ahora estaba viviendo. ¿Sí? Es una tristeza que así amaneces y no te quieres levantar y no encuentras ningún sentido a lo que haces y prefieres quedarte ahí acostada. Recuerdo que yo tenía consulta a las 10. Hubo 3 días que los recuerdo perfectamente que la pasé fatal. Yo tenía consulta a las 10 y me levanté a las 12, ¿sí? O sea, yo jamás hago eso. Siempre me despierto temprano porque tengo muchas cosas que hacer. Te despiertas y tienes energía, muchas veces ni siquiera necesitas la alarma y ahí pues ni siquiera tenía ganas de vivir, ¿no? Y eso era lo que me pesaba, porque yo sé que yo no soy así, esa no es mi naturaleza. Bueno, y ni qué decir, yo no quería ya ver a la gente, no quería salir de mi casa. Tienes una ansiedad de no querer ver a nadie. Se me olvidaba lo que tenía que hacer. Me acuerdo que tenía boletos para ver a Journey. ¿Quién conoce a Journey? Y no fui. ¿Por qué? Porque se me olvidó.
O sea, y para que a mí se me olvide algo y para que a mí se me olvide un concierto es rarísimo. Aún así, con este estado de ánimo, pues tenía que ir a trabajar. Veía un video de un perrito y que algo le había pasado y en la consulta lloraba por todo lo que me contaban, y les repito, con la piel seca, con el cabello cayéndose, la piel cabelluda me dolía, o sea, me tocaba y me dolía la piel cabelluda, y todo el cuerpo me dolía, o sea, de verdad que sientes que envejeciste 10 años. La piel se me hizo seca y se me hizo flácida y me salió más celulitis y se me marcaron arrugas que no tenía de un día a otro. Realmente es un padecimiento horrible. Yo les digo siempre a los pacientes, es lo peor que me ha pasado en la vida. Y era hipotiroidismo, ¿sí? No era long COVID, todos los síntomas eran hipotiroidismo. Esto fue paulatino, me acuerdo que fui a Ensenada, y a Ensenada, a pesar de ser una playa que no es la más calurosa del mundo, yo estaba con suéter, ¿sí? El día que lancé mi libro con Javier Ruiz de dermatología estética, que era un día que debería de ser feliz para mí, porque por fin lo había logrado después de 5 años, yo no sentía nada. Yo me quería morir, ¿sí? Entonces, el endocrinólogo, pues me dijo, ¿no? Fue el que me dijo que yo de por sí siempre había tenido problemitas mentales, entonces que yo no tenía hipotiroidismo, que mis estudios de laboratorio estaban bien. Yo tenía una TSH de 4, me acuerdo perfecto. Y es que sí, mis estudios de laboratorio no reflejaban que tuviera un hipotiroidismo, como todos quieren ver un hipotiroidismo, ¿no? Un hipotiroidismo con unas hormonas tiroideas bajísimas y una TSH altísima. No estaba así, pero yo tenía todos los síntomas. Recuerdo que me fui a Corea, y también esto es así súper de qué oso, acá me están escuchando, pero yo no fui al baño en 3 días, ¿sí? Siento que eso jamás me pasa. Yo no quería hablar con la gente, ¿no? Mucho menos iba a tener una libido adecuada, o sea, de verdad que son unos cambios que tú no piensas que existen, que cuando los lees en el libro te los aprendes porque te los aprendes para el examen, pero no tienes ni idea de lo que significan. O sea, puedes ser un doctor y saberte todo y saberte todas las guías, pero si no lo has vivido, no tienes idea de lo que significa el hipotiroidismo. Entonces dije, es hipotiroidismo, ya. Y aún así me daba miedo tomar pastillas, ¿sí? Me daba miedo tomarme una pastilla que nadie me había indicado, porque todos me decían que no tenía nada, que mejor fuera al psiquiatra, y siendo que ya iba al psiquiatra, ¿no? Recuerdo que igual me hicieron tratamientos, que eran tratamientos alternativos, con un aparato de electricidad, de magnetismo, y que yo me seguía sintiendo igual. Eran ondas electromagnéticas transcraneales, si no me equivoco. Entonces, después ya me acuerdo que estaba en Guadalajara, con mucho frío, llorando, quién sabe por qué, porque de todo lloraba, muy deprimida, y dije, ya, no puedo seguir así, voy a tomarme esta pastilla. Empecé a tomármela y al principio, a los 3 días me sentí un poco mejor, pero después me sentí peor todavía, ¿sí? Ahí es cuando entiendes que una pastilla no es suficiente y que te enfermaste porque te has estado tratando mal,
¿sí? Y que hay ciertos detonantes emocionales que te llevan a la enfermedad. Que claro que tengo una genética, mi papá tiene Hashimoto y gracias a que yo me enfermé lo pude diagnosticar, porque pues él ya estaba condenado a ya estar postrado en una cama, porque igual a él tampoco nadie se lo pudo diagnosticar. Y entonces hago memoria y a mí me dolían mis huesos desde que tenía 5 años, ¿sí? Y tenía ciertos síntomas desde mucho antes que habían ido aumentando y que el COVID solo vino a detonarlo. Y al mismo tiempo me voy dando cuenta que también veo esto en mis pacientes, que les empiezo a preguntar, oye, ¿y no tienes este síntoma y y a todo empiezan a decir que sí, ¿sí? Y entonces ahora sí entiendo que es el hipotiroidismo y ahora que sí lo veo, lo puedo ver en ellas. Y ahora resulta que todas mis pacientes también tenían hipotiroidismo y de verdad no les miento. De cada 20 pacientes que veo, 19 tienen hipotiroidismo porque ahora sí lo sé ver. Y a lo que iba es que una pastilla no te resuelve la vida. Tienes que empezar a tratarte mejor. Uno de los síntomas que más me molestaban, además de sentirme inmensamente infeliz y triste, era que se me olvidaban ciertas cosas. Recuerdo muy bien que en un momento yo estaba dando una consulta y de repente se me fue la onda, ¿no? Estaba hablando y de repente ya no sabía de qué estaba hablando. Eso a mí jamás me había pasado. Mi habla era muchísimo más fluida, ahora no lo es. Cada vez que tengo que presentar una ponencia es de poner demasiada atención, ya no me sale igual. Mi voz ahora es ronca, yo canto y hay notas que ya no alcanzaba. Afortunadamente ya todavía tengo otra técnica, ¿no? Más de diafragma, entonces ya puedo volver a cantar. Pero realmente que te cambia mucho la vida. Y sobre todo el ser una niña que siempre se acuerda de todo, que es inteligente, que tiene una habla fluida, y no acordarte de palabras, ¿no? Así de que que es un unicornio, ¿no? Que lo tienes en la mente pero que no sale. La verdad es que era un golpe muy, muy fuerte. El diario, poderte sentar el domingo a estudiar y leerte 15 artículos y ahora no poder ni con uno, no poder poner atención a uno. Entonces, esos dos síntomas para mí eran muy difíciles y no se iban. Algunas cosas mejoraban con la pastilla, pero estos no se iban. Y entonces aprendí que tenía que llevar otro tipo de tratamientos, que la medicina habitual no es suficiente, que el tomar todos mis medicamentos para mi resistencia a la insulina, mi síndrome de ovario poliquístico, para la tiroides, no son suficientes, que tenía que llevar a cabo terapias que ayudaran a nivel emocional. Y ahí es cuando le di mayor importancia, por ejemplo, a la biodescodificación, a las barras de Access, a las constelaciones familiares, que si bien ya las había hecho, pero las hacía como que para a ver qué tienen qué de bueno me traen, ¿no? Empecé a hacer acupuntura, pero ya periódicamente. Yo hago acupuntura desde 2016, pero también era como para que me ayudara la espalda, para ver para pasar el rato, ¿no? Para ver qué de bueno tenía. Y ahora empezar a ser más disciplinada con este tipo de terapias hicieron la diferencia para que en verdad me sintiera mejor. Y me di cuenta que cuando no dormía bien y cuando tenía demasiado estrés, los síntomas otra vez volvían. Y que cuando estoy muy cansada, los síntomas vuelven. Entonces, que nos enfermamos para darnos cuenta que no nos estamos tratando bien y que tenemos la obligación de tratarnos bien para justamente no llegar a este tipo de enfermedades que son, la verdad, tan tristes. Quien lo padece, estoy segura que lo entiende,
yo creo que tuve absolutamente todos los síntomas. De hecho, hay síntomas que ni siquiera venían en el libro y que pues, yo estoy segura de que son por el hipotiroidismo. Y síntomas también que ni siquiera son identificados como parte del hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo, la incontinencia urinaria, el estreñimiento. La gente se eterniza con el gastroenterólogo, siendo que no va al baño y lo que tiene es hipotiroidismo. O se eterniza tomando antidepresivos y la salida era tratar el hipotiroidismo. Pacientes con crisis de ansiedad. Yo tuve crisis de ansiedad y realmente es horrible, no sabes ni por qué y estás llorando ahí como loca y sintiendo una presión en el pecho y que cualquiera te mandaría el psiquiatra y te darían antidepresivos y estabilizadores del ánimo, etc., etc., y que la respuesta está en tratar la tiroides, porque estoy convencida de que la tiroides es un sensor, es un radar, es como yo les digo a las pacientes que es como el policía de nuestro cuerpo, ¿no? Que si tú no estás haciendo las cosas bien, él te dice, ¿sabes qué? No voy a funcionar, ¿no? Y le voy a bajar el volumen a tu organismo porque si no estás durmiendo adecuadamente, si no estás teniendo emociones positivas, si estás en un ambiente dañino, si estás comiendo cosas que no tendrías que comer, si no estás haciendo ejercicio, entonces me voy a poner en un modo ahorro de energía. Y así pone al organismo, disminuyendo absolutamente todas las funciones, disminuyendo las funciones de las neuronas, de los ojos, porque igual no ves adecuadamente, tu capacidad visual disminuye. La capacidad de tu piel, disminuye la función de tu intestino, la función de tus nervios, el crecimiento de tu pelo, ¿sí? Disminuye todo. Entonces, yo les quiero decir que todos estos síntomas y que todos los síntomas que tengan tienen un porqué. Y que desgraciadamente cuando nosotros ya nos diagnostican con hipotiroidismo porque tenemos nuestros niveles de hormonas mal, que nuestro laboratorio aparece en negritas, es porque ya llevamos algo de tiempo mal, ¿sí? Porque ya la enfermedad está en un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Y que si ustedes tienen algunos de estos síntomas, busquen ayuda y no lo normalicen, porque no saben cuántas personas hay con estos síntomas que piensan que es normal, ¿sí? Porque nadie les ha dicho que son parte de una enfermedad que se llama hipotiroidismo. Y que igual que la diabetes y que todas las enfermedades, uno no se hace hipotiroideo de un día a otro, ¿sí? Eso parece, pero no. Esta enfermedad igual se va gestando poco a poco y que si nosotros somos jóvenes y que apenas tenemos un par de síntomas, se puede revertir. Yo estoy convencida que llevando una mejor vida en general, ¿sí? Lo que yo le llamo tratándote mejor, se pueden revertir la gran mayoría de los síntomas. Hay algunos que yo no he logrado revertir, ¿verdad? Como el frío, yo siempre tengo frío, o esta voz ronca, que pues me la paso hablando, ¿cómo la voy a revertir, verdad? Pero yo ya no me despierto triste, yo ya no tengo una tristeza interna que no sabía ni de dónde venía, ya no tengo ansiedad, ya no tengo la piel seca, los labios sí siguen algo secos, ¿verdad? Mi libido mejoró, hasta ya tengo novio, ¿no? Mi cabello creció, todo esto puede mejorar, ¿sí? Y aunque te digan que no tienes nada y aunque te digan que estás loca, eso no es cierto. Es más fácil que el doctor
no sepa, porque esta enfermedad es muy común, pero es muy desconocida al mismo tiempo. Los doctores no entienden los síntomas. Entonces, si te identificas con algo de lo que he dicho, tienes que buscar ayuda. Y bueno, en la clínica lo puedes encontrar, ¿sí? Yo estoy convencida de que tenemos que utilizar las herramientas que nos da la vida, ¿sí? Yo estas enfermedades, como alguna vez me dijo un amigo, le veo el lado positivo y las convierto en un don, ¿sí? En el don de poderte ayudar a sanar, o al menos guiarte, ¿sí? Porque a mí no me encanta eso de que los doctores te curamos y los doctores somos héroes, no. Los doctores solamente somos guías, ¿sí? Para que tú sola o tú solo, porque también hay muchos hombres con hipotiroidismo, puedas encontrar una sanación. Y recordar que las emociones tienen todo que ver, y hasta que no tratas las emociones, las cosas, la salud regresa. Y bueno, pues esto es todo en este capítulo de hipotiroidismo. Recuerda compartirlo, puede haber muchas personas por ahí que les hace sentido toda esta información. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes y acuérdate, sé feliz.